A continuación, Sin Rodeos. Estás viendo Extra TV. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches, estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Hoy vamos a compartir con dos personas que de una u otra forma representan dos distintos partidos políticos, sinceramente dos partidos tradicionales, dos personas que algunos podrían decir que son como agua y aceite, pero cuando empezamos a tirar la política sobre la mesa pareciera ser que no es tan así. Hoy vamos a tratar y vamos a procurar de entender qué nos espera a los costarricenses en este año electoral. Iniciamos un año donde decimos es el año electoral, año de campaña, cuál es la oferta que hay, la gente temerosa, molesta, hay unas situaciones específicas. Entonces hoy nos preocupamos a la hora de escuchar cuando muy rápidamente salen una cantidad de partidos exorbitante, porque simplemente si no encuentro espacio en me voy o hago mi propio partido o busco otro tipo de partido para seguir mi carrera política. Y pues en realidad dos partidos tradicionales en el país, que ha sido el partido histórico o dos partidos históricos que son Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Cuando los escuchamos y atendemos la forma en la que se han venido desarrollando, nos preguntamos qué posibilidades tienen de llegar en el 2022 a ser gobierno. ¿Cuál es la propuesta electoral que ellos como partido ofrecen? Donde hoy, por ejemplo, escuchamos que en el Partido de Liberación Nacional, hoy hay 11 precandidatos, ya que dicen, vamos, 11 precandidatos. En el Partido de Unidad Social Cristiana se habla de dos candidaturas prácticamente, bueno, una oficial y una que no se ha hecho oficial, pero que ya todo el mundo sabe que está trabajando fuerte, que es el señor Pedro Muñoz, don Roberto Suñol, que ya la hizo oficial. Existen rumores que también podrían estar postulando su nombre, el exdiputado Gerardo Vargas, la señora Linet Saborío, exdirectora del OIJ hace algunos años atrás. Se habla también del diputado Erwin Macís, pero son rumores que hay alrededor, pero oficiales dos precandidatos y una posible coalición. ¿Será viable eso para llegar? ¿Es tan fuerte el PAC que necesitan una coalición para poder llegar en este momento? ¿Qué es lo que hay detrás y cómo se preparan las cabezas? En este caso, la presidenta y el presidente del Partido Unidad Social Cristiana y del Partido Liberación Nacional para decirnos y explicarnos en esta noche qué podemos esperar de este año electoral. Quiero agradecer la presencia en este set de la señora Katia Rivera, quien es la presidenta del Partido Liberación Nacional. Doña Katia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Isabel. Gracias por la invitación y para poder compartir con ustedes y quienes nos están acompañando en las casas. Nos acompaña también don Randall Quiroz, él es el presidente del Partido Unidad Social Cristiana. Don Randall, muy buenas noches. Muy buenas noches, Isabel, muy buenas noches, Katia. Un gusto poder nuevamente participar en este programa que es muy intenso, que a mí me gusta tu forma de preguntar y a zarandear a veces para sacar esa verdad que yo creo que todos los costarricenses tienen que saber para estar preparados para el 2022. Sinceramente creo que como costarricenses todos estamos pues ya, como dicen algunos, ya pasamos por donde asusta, hemos pasado bastantes situaciones que nos llevan a pensar y a dudar de todo lo que nos rodea en el tema político. Hace muchos años atrás la política era muy distinta a lo que hoy tenemos, pero en fin, hoy nos hacen cuestionar más, preguntarnos más y tratar de encontrar respuestas a aquello donde antes simplemente se evadía. Hoy estamos en un momento donde las evasiones a ciertas preguntas no son de recibo, porque el país necesita respuestas. Costa Rica, yo creo que para experimentos ya fue suficiente y muchos lo ven así, y se requiere de respuestas sinceras que nos permitan a muchos pensar en qué va a ser de Costa Rica en el 2022.
Empezaba diciendo que en la actualidad electoral y con la propuesta de los partidos tradicionales, en este caso PLN y PUSO versus el PUS, ¿qué posibilidades, así a conciencia y como presidentes de cabezas de esos partidos, creen que tienen de llegar en el 2022 a ser gobierno? Las damas primero. Bien, yo considero que lo primero es enfocarnos en que nuestros partidos, o al menos en el caso particular en Liberación Nacional, que este año estamos prontos a cumplir los 70 años de nuestra fundación y de nuestra historia, tenemos que ir más allá de simplemente que nos tilden de un partido tradicional. Es un partido con historia, pero creo que toda la clase política, y no solamente a nivel nacional, sino lo vemos en todas las experiencias que se están dando en otros países, tenemos que reinventarnos en la forma que hacemos la práctica política. Por eso considero plenamente que el trabajo de hacer esa introspección, ver hacia atrás, sí, muy importante, pero ante todo ver al futuro, cuáles son esas ofertas en las que nosotros tenemos que aprender a escuchar. Porque a veces los políticos son muy buenos para hablar y para hablar bonito, pero en esto hay que, hoy por hoy, aprender a escuchar a todas las personas en los diferentes grupos sociales, en las diferentes clases, porque parte de esto está ese secreto de reinventarnos. Entonces, yo creo que el trabajo que nosotros planteamos dentro del partido ha sido mucho en este año que fue como tan especial, digamos, para dejarlo en positivo, o sea, un 2020 que para muchos es para olvidar. Yo creo que al contrario fue un año de hacer ese alto en el camino, pero a la vez para poder hacer un análisis de una situación que se refleja a nivel nacional con problemática social, problemática económica, pero también con una revaloración sobre cuáles son las prioridades en nuestras vidas como seres humanos y sobre cómo estamos visualizando esa sociedad o ese sueño de sociedad costarricense en la que aspiramos tener un mejor futuro para todos. Por eso es que yo creo que en el caso de Liberación y haciendo los cambios a lo interno del partido, que fue lo que trabajamos durante este año, nos estamos enfocando muchísimo a eso, ¿verdad? Hacer esa reinvención en función de horizontalizar, de mejorar comunicación, de entablar relaciones con las personas, O sea, esto tiene que ser ya un tema muy de tú a tú, que es lo que la gente espera hoy en día. Hacer a un lado el partido y centrarse en las personas, ¿es lo que usted quiere decir? No, al contrario, es tener un partido que aprenda a escuchar realmente las necesidades de las personas, adaptándose, por supuesto, a lo que es nuestra idiosincrasia, pero tenemos que ser más horizontales. ¿Cree que pueden ser gobierno en el 2022? Sí, claro. Don Randall. Nosotros, a diferencia de Liberación Nacional, hemos venido en una catarsis desde el año 2006. El Partido Unidad Social Cristiana tuvo que reinventarse. Tuvimos alguna crisis, muchos de nuestros simpatizantes y militantes emigraron de nuestras filas, es más, algunos están en el Partido de Acción Ciudadana, otros se han ido al Movimiento Libertario, y lo que sí hicimos entonces fue tratar en esos años de hacer toda una catarsis de regeneración, de liderazgos, inclusive en este momento, el año pasado, pudimos adecuar al partido, modernizarlo, ahora para las asambleas distritales y posteriormente la inscripción de los precandidatos a la convención, para la presidencia, Frente Femenino y Juventud, se va a utilizar el app, entonces ya no se tienen que desplazar de Talamanca, ni de Cotobruz, ni de ninguna parte. Cada dirigente con su app va a poder entrar, inscribir los 5 miembros de las papeletas, ellos ya están cruzados con el Tribunal Supremo de Elecciones, le va a decir si está en distrito, si está inscrito en otro partido, si lleva la alternabilidad en el género, si hay juventud en la papeleta, todo eso que nos dificultaba mucho a la hora de poder inscribirlos. Muchas veces las papeletas tenían que venir y ir, y el tribunal nos llamaba muchísimo la atención. Todo eso
hace una mayor participación. De igual forma nos hemos enfocado en atraer a alguna de la gente que se había ido, el mismo Roberto Zuñol, que estuvo en algún momento con el Republicano Social Cristiano, se reintegró con nosotros, gente que se había ido con el Movimiento Libertario. Nuevamente estamos captando esa sensación de que efectivamente para el 2022, después de 5 elecciones, ahora sí nos llegó. No hay quinta mala, dicen, y para eso nos hemos venido preparando. ¿Ustedes creen que sí van a ser, que sí pueden llegar a ser gobierno en el 2022? Yo creo que sí. Es más, la oferta que vamos a presentar es una oferta por lo menos madura en el sentido de que, si bien es cierto, tenemos rato de no ser gobierno, hoy el mejor ministro de esta administración es don Rodolfo Méndez Mata, y ¿quién no identifica a don Rodolfo Méndez Mata con la Unidad Social Cristiana? Yo en ese caso lo que sí les digo es que si el Partido Unidad Social Cristiana llegara a gobierno, tenemos la gente de experiencia y la juventud que se ha venido preparando para poder asumir la administración pública. Sinceramente uno los escucha hablar y, como decía Katia, hablan muy bonito, hablan muy lindo, ¿verdad? Pero vamos aquí al mejor estilo de Sin Rodeos a procurar preguntar y entender qué podemos esperar los costarricenses de este año electoral de ambos partidos. Así como ustedes están, vendrán más adelante otros presidentes de diferentes partidos, porque la intención es que las personas conozcan de cerca hacia dónde van. ¿Por qué? Porque el voto debe de ser más que pensado para febrero del 2022. Y creo que todos debemos de hacer un llamado a eso, a pensar y analizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Partido Liberación Nacional mencionaba que al día de hoy se habla de 11 precandidatos, 11 nombres que están sobre la mesa para una convención, que ustedes son los únicos partidos que hacen convención abierta, ¿verdad? No sé cómo va a ser con el tema de la pandemia. Más adelante vamos a hablar a ver qué decisiones piensan tomar o cómo piensan manejar ese tema. Pero, Katia, 11 precandidatos, 11 personas muy distintas. Y yo quiero mencionar, por ejemplo, que dentro de esas 11 personas se habla del señor Antonio Álvarez de Santi, el señor Carlos Ricardo Benavides, el señor Rolando González, Roberto Thompson, se habla de Guillermo Constenla, se habla de Fernando Zamora, Claudio Alpizar, Walter Herrera ¿verdad? Don Walter Herrera, ¿a quién estoy dejando? Don Roberto Thompson y Gerardo Corrales. Gerardo Corrales, pero José María Figueres. José María Figueres, pero tengo a otro Roberto, permítame que yo hice la tarea y aquí tengo los nombres. No, mentira, es otro Rolando. Rolando Araya, Rolando González, Claudio Alpizar, Guillermo Constenla, Walter Herrera, Roberto Thompson, Fernando Zamora, Gerardo Corrales, José María Figueres, Carlos Ricardo Benavides y Antonio Álvarez de Santi. 11 precandidatos, que sinceramente yo no quisiera estar ni en sus zapatos, ni dentro de las personas que tienen que tomar decisiones, porque son 11 a hoy, que todavía no se sabe si van a salir otros más. Porque también en un determinado momento se especuló el nombre de don Rodrigo Arias. También se especuló. Entonces, pero estos están ya como más marcados. 11 diferentes hombres, no hay ninguna mujer, aquí el tema del género quedó por fuera. Entonces tenemos 11 hombres que dicen vamos por esa precandidatura. De estos 11 personas, yo sé que usted me dice, es la convención la que elige y tenemos una convención abierta. Ya han participado algunos, otros están tratando de ser. ¿Cuál cree usted? Y no la voy a comprometer a que me dé nombres, pero dentro de todos estos, ¿usted cree que puede estar el candidato o cree que se suma algo diferente en la mitad del camino que sorprenda a los costarricenses y que diga efectivamente es una opción para el Partido de Liberación Nacional? Yo creo que el hecho de que exista más bien esa cantidad de personas que por el momento suponemos que van a presentar su nombre, ¿verdad?, para la precandidatura, hay que tener claro que nosotros tenemos nuestro proceso de inscripción para precandidatos hasta la primera semana de abril. Hasta el momento todas son suposiciones, ¿verdad? Pero yo creo que eso es parte del reflejo de ese cambio que existe
vos misma lo estás diciendo, Isabel. Hay gente que ya repitió, hay gente que ha estado en otros procesos, hay nombres nuevos también. Para mí, la prioridad desde que asumí la presidencia ha sido unión de partido, ha sido sumar a que la gente comprenda que si vamos de forma dividida, se nos dificulta mucho ese norte y ese camino. Aquí nosotros tenemos que pensar que la mejor opción la vamos a tener el 7 de junio, el día después de la convención. Por ahora, creo que el interés principal para nosotros sigue siendo un tema de sumar esos conceptos, de que la gente que esté presentando sus nombres indistintamente de tema de género, como le digo, esto pues va a variar. Para mí, Liberación siempre ha sido el partido que ha llevado la batuta con el tema de romper esquemas con la participación de las mujeres. Pero en este momento son estos compañeros los que suenan, ¿verdad? Pero yo creo que es ese punto, ¿verdad? De decir, ¿quién tiene esa figura ganadora? Vamos a ver, esa cajita, ¿verdad?, de Pandora, de decir, bueno, este tiene el encanto y tiene todo, ¿verdad? Yo creo que hoy por hoy, a veces, esto nos va a costar, nos va a costar no solamente a nosotros, a cualquiera, porque la prensa ahora sí es más incisiva, la gente tiene un nivel de comunicación ahora inmediato. ¿Usted se acuerda antes y cuando llegaban los políticos a algún pueblo lejano? O sea, la gente iba para escucharle. O sea, hoy por hoy usted se levanta, tiene sus noticias en su teléfono o enciende el televisor y ve, y a veces uno dice, ¿cómo? Pero esto sí acaba de pasar, es un nivel de inmediatez. Entonces, eso hace que nuevamente tengamos un nivel tanto de cercanía que a veces ese nivel de idolatría, de tener un super líder que uno dice, lo suma todo, ya eso no lo vamos a encontrar tal vez, ¿verdad? Y generalmente lo que buscamos aquí es un tema de ejecutividad, de operatividad, siempre hay un tema también de facilidad de comunicación, ¿verdad? O cosas que uno dice, fulanito me puede llamar, pero en nuestro caso y para mí en el tema que me toca la parte operativa, como dice usted, mi enfoque está en hacer que el proceso nos asegure que al día siguiente de las elecciones, quede quien quede electo, nos aseguremos que todos vayamos juntos como partido. Escuchando a los alcaldes, porque los miércoles tenemos Sin Rodeo Municipal, y escuchando a los alcaldes y sé cómo se han organizado y dicen queremos un candidato de consenso, ya pasaron la asamblea donde lograron algunas cosas al mejor estilo de Sin Rodeos. Yo le dije, ¿a quiénes no apoyarían? Porque ellos dicen que no van a apoyar a la gente que ¿verdad? Entonces claramente dijeron, nosotros como alcaldes, el grupo de alcaldes no apoyaría, por ejemplo, a personas a quien ya Costa Rica les ha dicho que no, como es el caso del señor Johnny Araya Monge y el señor Antonio Álvarez de Santi. Ellos lo dijeron así con nombres y apellidos. Y dijeron, al menos con nosotros no cuentan. Y hay quienes en este momento están generando cierto ruido alrededor del nombre del señor Roberto Thompson, porque le endilgan o están mencionando ya se dice, se especula, que quien está detrás de esto es el señor Johnny Araya Monge, y entonces ya hay un sector del Partido de Liberación Nacional que están diciendo, señores, aquí no se puede. Entonces vemos un Partido de Liberación que, como yo escucho a don Randall tan contento también de ver que unos que se fueron y ahora regresan, entonces aquí el tema es, vemos un Partido de Liberación y algunas figuras de liberación que se fueron, que vuelven, que salen diciendo de todo y que ahora vuelven y lo único que realmente se ve alrededor es el tema poder. Entonces, sé que no la van a tener fácil, sé que la discusión interna es a muerte. Algunos dicen, bueno, hay que ver cuántos de esos tienen la plata para ir a pagar la inscripción. Ya están sacando pecho, ya están diciendo, hay que ver quiénes van a tener la plata para llegar y quiénes efectivamente, porque hay otros que golpean la mesa y dicen, por mi cuenta corre que no llegas. Yo lo siento tan poderosos a veces, a la hora en la que escucho algunos criterios, ¿verdad? Algunos comentarios que sinceramente llaman la atención. Entonces vemos que sinceramente yo creo no está fácil para ustedes como autoridades del partido, al menos en el caso de Liberación Nacional, con 11 precandidatos y ver qué va a llegar, al menos de estos 11 nombres, que puede llegar, como bien lo menciona usted, porque la mesa está revuelta.
está revuelta y vamos a ver cómo qué puede llegar. Dentro de la Unidad Social Cristiana, bien dice don Randall, un Roberto Suñol que se va al Partido Republicano. Igual. Ahora regresa al Partido de Unidad y dice, aquí está mi postulación, yo soy precandidato al partido. Vemos a un Erwin Macís con un grupo interno dentro del partido que se va y se reúne con don Rafael Ángel Calderón, expresidente de la República, y realmente dueño del partido, voy a utilizar la palabra dueño, aunque no es lo más correcto, del Partido Republicano Social Cristiano, que fue la división del PUS, y llega y dice, queremos una coalición porque sabemos que si no hay una coalición solo no se puede y que quieren intervenir e incluir a otras personas. ¿Qué esperan ustedes con estos candidatos? ¿O ustedes tienen un as bajo la manga, también como le decía a doña Katia, que digan este es el candidato ganador, con este candidato le ofrecemos al país la seguridad de que vamos a enderezar este barco? Obviamente desde el Comité Ejecutivo Nacional nosotros lo único que podemos hacer es dictar algunas líneas generales. Evidentemente ya después el candidato manejará su campaña o los precandidatos dirán cuál es la hoja de ruta a seguir. Desde el partido lo que nosotros esperaríamos es que la gente pueda tener no solamente algunos de los candidatos que se van a inscribir y van a ir a la convención y van a postular su nombre, sino que ahí mismo ellos puedan a la vez conformar su equipo que va a ser presentado con antelación en la campaña para que la gente de una vez diga ese es el equipo ganador. O sea, llevar a sus vicepresidentes de una vez, apenas elija el candidato en la convención interna, decir cuáles son los futuros ministros, para que la gente de una vez, de forma transparente, se vaya ubicando, que nos podamos diferenciar de lo que ha hecho el Partido de Acción Ciudadana, que los últimos meses es impresionante, solo impuestos, no ha tratado de reactivar la economía, de generar nuevos empleos, lo único que quiere es sacar más dinero a los costarricenses. Desde esa visión general esperaríamos que se comportaran los señores precandidatos y posteriormente el candidato para que nos podamos diferenciar de una vez y hacer esa nueva política a través de las redes sociales, a través de Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, que es la forma más fácil de llegarle al costarricense y lo hemos visto ahora con la pandemia. Y Isabel, también te digo para quitar el morbo, o sea, la unidad nace de una coalición en el año 1977, cuando se enfrentaba Barzuna contra Carazo. Somos frutos después de 1983, donde ya salimos como Partido de Unidad Social Cristiana. La coalición no es algo que nos asuste, sin embargo, el llamado que hacen algunos expresidentes, yo lo veo que es un llamado a destiempo por una calendarización electoral que es muy difícil de cumplir. Además que para poder hacer esa coalición, debido a algunas experiencias anteriores, creemos que se tiene que sentar, negociar toda una agenda y ha sido enfático Liberación Nacional que ellos no entrarían en ninguna coalición. Entonces, hacer una coalición como la hizo Walter Cotto en el año 2000, de aquel montón de partidos pequeñitos que tenía de logo una abeja, yo no lo veo tampoco que eso vaya a ser a la postre lo que el electorado quiere o prefiere. También hemos tenido algún acercamiento con conversaciones extraoficiales y hay gente de los partidos de centro derecha un poco más liberales diciendo no, yo con la unidad no quiero nada, no me uniría. Fabricio Alvarado en todo caso ha dicho que tampoco entraría en una coalición de partidos. Así que creo que este llamado, si se hubiera hecho hace un año, tal vez en ese año, en el 2020, se hubiera podido conversar, pero ya arrancando la calendarización para la elección de las distritales, la convención, que nosotros creemos que la convención va a ser en el segundo, tercer domingo de junio, ¿a qué horas vamos a inscribir la coalición en el Tribunal Supremo de Elecciones para el 5 de agosto, cuando tiene que ser ratificado por Asamblea Nacional? Evidentemente yo no, como presidente, no puedo hacer falsas expectativas y llamo a la cordura. La última palabra la tiene la Asamblea Nacional el próximo domingo 7 de febrero, que dirá si vamos para una coalición o no y si se tiene que hacer esa comisión. Sin embargo, insisto que por una cuestión de calendario electoral lo veo un poco a destiempo. ¿Tienen los partidos que representan una ruta clara de lo que necesita Costa Rica
en el 2022, a partir del 2022, doña Katia? Yo creo que la diferencia que tenemos nosotros, así como vos decís que somos los partidos tradicionales, se trata de la experiencia que se ha tenido estando en gobierno y existe una vocación de gobierno. Cuando uno habla de esa visión que se puede tener para una próxima administración, creo que mucho radica también en no solamente en procesos anteriores o en la experiencia adquirida, porque ya cuando se llega a gobierno uno no tiene chance de tener esa curva de aprendizaje. Eso es lo primero. Y segundo, visualiza uno también qué problema más grande hemos tenido desde la administración anterior, pero sobre todo en esta, donde ha hecho oídos sordos de cualquier recomendación que se ha tratado de plantear ante ese vacío tan grande de un norte, de tener claro cuál es la ruta para poder hacer esa reactivación económica, para poder replantear qué va a ser de Costa Rica post pandemia. Yo creo que hacia eso es a lo que vamos, a tener muy claro la experiencia en un grupo económico sólido, en personas que sepan a lo que van, no a tener cambios de ministros como estar cambiando de ropa por semana, por día y demás, ¿verdad? Porque esto ha creado una incertidumbre y un desencanto ante no solamente ya la práctica política, sino de convertir un chiste de lo que es algo tan necesario y tan propio de nuestro ADN en Costa Rica, de hacer ese disfrute de la vivencia de la democracia. Y yo creo que hacia eso es a lo que nosotros tenemos que ir. Creo que es importante también, mencionando un poco lo que vos estabas tocando en el cierre anterior, la responsabilidad que existe ahora en la nueva distribución de la práctica de los gobiernos locales y de cómo van emergiendo, ¿verdad?, esa descentralización. Nosotros ahí fue donde pusimos mucha atención de escuchar, y yo no digo el grupo de alcaldes, vieras cómo me peleo yo con eso, porque yo digo, los puestos no tienen género, y aunque son muy pocas las compañeras que están en los puestos de alcaldía, siempre les hablo, mire, hablemos de los representantes de los gobiernos locales, porque no se trata solamente de un grupo de personas que están ejerciendo la alcaldía, sino que ahí tenemos más de 2,000 liberacionistas en los diferentes puestos en los gobiernos locales. Y cuando empezamos a tener las reuniones para escucharlos, porque también es necesario y entender que el estatuto del partido fue concebido antes de que existiera ese emerger de ese poder o esa descentralización de los gobiernos locales, no existe una representación establecida. Y por eso fue que entablamos, ¿verdad?, la necesidad de crear ese espacio, que fue la aprobación que tuvimos el 12 de diciembre en nuestra Asamblea Nacional. Yo no lo veo, al contrario, como el berrinche de un grupo. No, yo lo siento que era una lucha muy válida de que ellos tenían que tener su representación y que, bueno, nuestra Asamblea Nacional son como 114 personas más o menos, y estamos hablando que se les cedió los siete puestos provinciales. Claro que se escuchan sus voces y ellos tienen sus criterios. Una vez me dice un periodista, ¿quién lleva la voz cantante en Liberación? Y entonces le digo yo, mira, para mí Liberación es como un coro, ¿verdad? O sea, esto tiene que ser, hay voces graves, hay voces agudas, hay de todo. Y creo que esa es la riqueza también del partido. ¿Que es fácil administrarlo? No, al contrario, porque hay muchas maneras de pensar. Y unos van más hacia la izquierda y otros irán más hacia la derecha, pero eso es histórico en el partido. Y entonces por eso vuelvo al tema de poder. Pero también, ¿sí?, como muchos nos cuestionamos hoy y decimos, ¿qué pasó con los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional cuando en aquellos años se preocupaban por formar, por su ideología, por cuidar a la juventud, porque la gente que los rodeara o al menos militara dentro del partido tuvieran ese
conocimiento y esa seguridad, llevándolos a seminarios, los preparaban para la política. Todo eso se terminó hace muchos años. Yo creo que no, Isabel. No, yo tampoco. ¿A dónde quedaron donde hoy, y quiero ser muy sincera, estamos en Sin Rodeos, y yo los escucho hablar y me obligan a preguntarles? En las elecciones anteriores, un sector de cada partido, unos se fueron a apoyar al señor Carlos Alvarado, presidente actual de la República, y otros al señor Fabricio Alvarado dentro de la campaña, en la segunda ronda. Ambos empezaron a tomar las líneas. Hoy nos preguntamos los que estamos fuera de los partidos, ¿verdad? Los que nada más vemos lo que sucede de afuera. ¿Ya sanaron heridas en el sentido de usted no acató las órdenes de aquí o no, usted se fue para allá y usted para allá? O sea, esas divisiones tan marcadas que se dieron en ese momento, la gran pregunta es si ya lograron limar esas asperezas, si hoy están realmente consolidados como para poder decir, ya esto pasó y hoy estamos como equipo juntos trabajando, porque también escucho a don Randall y la gran pregunta es, bueno, y por ejemplo, yo podría decir en el PUS, prácticamente toda la fórmula presidencial pasó a formar parte del gobierno del PAC. Correcto. Inclusive el otro precandidato, que era el señor Rafael Ortiz, está en Inglaterra como embajador. Doña Edna Camacho, si bien es cierto, pasó lo que pasó y está fuera ahora, o doña Rocío Aguilar, bueno, empezamos a ver todo el asunto y entonces vemos una fórmula que se da y que prácticamente pasa a ser gobierno. La sobrina de don José María Figueres también en el gobierno, algunas fichas de Liberación Nacional dentro del gobierno del señor Carlos Alvarado. Entonces, cuando vemos esta situación así, y algunos hoy hacen señalamientos también a la fracción de liberación dentro de la Asamblea Legislativa, la gran pregunta que hacemos es, ustedes como presidentes de los partidos, ¿y cómo se va dando esta cosa? ¿Verdad? No se puede omitir la participación de todos. ¿Cómo piensan aislarse o manejar electoralmente este tema, donde han sido parte de lo que hoy hay un sector de la población que critica y que dice no acepto, o sea, no estoy de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el tema de liberación hay quienes dicen que, por ejemplo, gracias al señor Carlos Ricardo Benavides y a la fracción de Liberación Nacional, inclusive les dan por hecho el tema del combo fiscal. Otros llegan y les dicen que gracias a ellos prácticamente todo se le ha aprobado al Partido de Acción Ciudadana dentro de la Asamblea Legislativa, en algunos casos comulgando y algunas fichas también del PUS. Y vemos esa situación. ¿Cómo van a hacer como partido para hacer un mea culpa de la situación y separar el asunto, por lo menos explicarle al electorado que son partidos que quieren dar algo diferente o que tienen una fórmula distinta para sacar a Costa Rica hoy de una crisis económica seria, donde nos dicen que el país prácticamente está en quiebra, con una tasa de desempleo histórica y donde prácticamente mucho de ello, lejos de hacer una oposición genuina, a veces pareciera ser que son parte de lo que hoy estamos recogiendo muchos costarricenses. Los escucho. Bueno, empiezo yo. Cuando ustedes busquen, están en su casa. Yo no creo que el Partido Unidad haya desaparecido de su ideología. Todo lo contrario, es más, de hecho, actualmente soy el vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América como vicepresidente regional para México y Centroamérica. Nosotros seguimos en esa doctrina y seguimos dando capacitaciones. Es más, tenemos a la par la Fundación Konrad Adenauer, que es básicamente una fundación del partido de Angela Merkel de Alemania. Y en este sentido nosotros sí hemos hecho una construcción de discurso donde el Partido de Unidad Social Cristiana, las veces que ha estado en gobierno, se ha podido por lo menos constatar por parte del electorado dos cosas importantes. Una es el partido del emprendedurismo. Nosotros generamos empleo, somos muy aliados de la empresa privada, pero no olvidamos los principios socialcristianos en el entendido de que el Estado tiene que entrar para proteger algunas esferas universales, por ejemplo la educación, como la Universidad de Costa Rica, como la Caja Costarricense, el Seguro Social, obras obviamente que es de pensamiento social cristiano. En ese sentido, nosotros vamos a seguir tratando
de que se nos identifique como el partido que la última vez que hubo un superávit en este país fue en el año 2002-2006 en la administración de don Abel Pacheco. Y en ese sentido creemos que si bien tenemos historia, nos hemos venido preparando para que los próximos no vuelvan a caer en esa confusión, como dijiste, Isabel. El comité político no le dio la autorización, eso fue una negociación propia de nuestro candidato Rodolfo Pisa, a pesar de que el comité político ha dicho que no se podía apoyar abiertamente a Carlos Alvarado para la segunda ronda. Por eso, en la próxima asamblea del domingo 7 de febrero, estamos reformando los estatutos de ética y disciplina para mantener esos lineamientos en los cuales nuestros militantes, nuestros partidarios y sobre todo nuestros candidatos no vayan a salir en línea diferente. Esto no significa que restringamos el pensamiento político, pero si usted está en un partido es que piensa en esa misma línea en el que el partido está dando un derrotero. Entonces yo creo que para el 2022 eso no se va a presentar con la reforma que se va a hacer a los estatutos de ética y disciplina y obviamente retomando lo que al final dije, creo que la llamada coalición, y debido a esa mala experiencia, es muy a destiempo. Creo que cualquier coalición tiene que darse con los puntos muy claros hacia dónde vamos y cómo nos vamos a entender. Aquí hay un televidente que se llama Juan Campos. Estoy revisando y quiero agradecer a la participación que en este momento tienen los televidentes en cuanto a hacer sentir sus opiniones, sus criterios. Y dice don Juan Campos Castro, díganle a los presidentes que sigan los mismos de siempre, tendrán los mismos resultados. Necesitan caras nuevas y si no van a perder, dice don Juan Campos. Seba Zúñiga, permítame para enviarle a los compañeros los mensajes para que nos ayuden también a que los puedan observar. Don Seba Zúñiga dice, Liberación debe tener caras nuevas. Nada de los Araya, Arias ni los Figueres. Solo así ganarán. Todos deberíamos votar en la Convención de Liberación y por alguien que no tenga cola que le majen. Ese es un tema que yo quiero tocar. Mencioné hace un momento que ustedes son los únicos partidos que tienen convención abierta. ¿Hasta dónde efectivamente sus candidatos los eligen los miembros de su partido o se da el juego, como muchas veces se especula, de que hacen negociaciones con otros partidos para que su gente vaya a votar para sacar a aquel candidato que no comulga con el que tiene el sartén por el mango en el partido en ese momento? Porque esas cosas se han dicho. ¿Hasta dónde ustedes corren el riesgo de que eso pase, doña Katia y don Randall? Bueno, esperemos que los números de pandemia sigan en descenso, ¿verdad? Para no tener ningún problema. En nuestro caso, el 6 de junio, que es la fecha que estamos planteando para la celebración tanto de nuestra convención como del proceso de elecciones distritales, que así es como las llamamos comúnmente, pero es todo el cambio de la estructura interna. Para que tengas una idea, estamos escogiendo para ese día más de 8,000 personas en los diferentes puestos, ya sea entre las representaciones de los delegados distritales, los presidentes, secretarías y tesorerías, junto con las fiscalías de todos los comités políticos cantonales, más la elección de los movimientos, juventud, mujeres, cooperativas, trabajadores y los sectores de educación empresarial y profesional. Entonces, imagínense que definitivamente cuando estamos haciendo una elección tan amplia de ese cambio de estructura interna, o sea, más de 8,000 personas, pues por supuesto que lo que esperamos que personas que estén llegando, por más que sea con el padrón nacional, van a llegar el día de las votaciones a los diferentes centros de votación y van a tener que firmar la adhesión. Esto ha sido histórico, siempre se ha mantenido así y por eso es que nosotros llamamos el padrón verde. ¿Por qué?
porque es toda esa recopilación de datos que se hace cada 4 años de las personas que van a votar. Por más de que sea abierto, insisto, y donde invitamos desde ya a que las y los costarricenses participen activamente este día, existe una relación para que queden inscritos como personas militantes del Partido Liberación Nacional. Ani Esquivel dice, muy cierto, es que tenemos el gobierno que tenemos porque se votó mal. Hay que ejercer el voto con inteligencia. Quisiera ir tomando algunos de los mensajes, hay varios mensajes, vamos a ir procurando incluir algunos de los mensajes de los televidentes, pero sí quisiera saber, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿cómo visualizan la labor parlamentaria de sus diputados, los que hoy están en la Asamblea Legislativa? ¿Realmente están llevando una línea de partido en sus decisiones o están trabajando a la libre? Porque hay muchas preguntas y muchos cuestionamientos alrededor. Inclusive toma de decisiones y cosas internas dentro de las fracciones, como fue el caso de este muchacho Daniel Ulate, que el Tribunal Supremo dijo reinstálenlo, y en ese momento el jefe dijo no se va a reinstalar. El tema de que hoy les estén diciendo de que prácticamente son los responsables del combo fiscal y la situación que tenemos por el manejo que se dio dentro de la Asamblea Legislativa, las discusiones que se están dando dentro y que se han generado dentro de la fracción de la Unidad Social Cristiana. ¿Qué tan unidos o qué tan divididos son las fracciones, esa representación real de sus partidos? ¿Nos demuestran la división en la que están los partidos? ¿O cómo lo visualizan ustedes? Los escucho. Bueno, yo diría que por lo menos de parte del Partido Unidad Social Cristiana, la línea ha sido bastante unida. Sí hemos tenido una división seria con una de las señoras diputadas, María Vita Monge, que evidentemente ha venido saliéndose de lo normal en cuanto a la línea que es la Unidad Social Cristiana. De hecho, parte de la juventud le pidió que por favor se renunciara, se separara, se declarara independiente. Ella insistió en defenderse, que seguía siendo de pensamiento social cristiano, pero es únicamente en esa medida de nuestros diputados que hemos tenido algún grado de fracción. Yo siento que por el resto pueden haber algunas discusiones, puntos de vista diferentes, pero al final se ha logrado un voto unificado para que podamos realmente ser la diferencia, marcar ese pensamiento unísono sobre lo que se pretende por parte de la Unidad Social Cristiana. No hemos podido tramitar algún tipo de denuncia precisamente porque estamos en la reforma del Código de Ética y Disciplina, que yo esperaría, como indiqué, que para este próximo domingo 7 de febrero la Asamblea Nacional lo vote y poder de aquí en adelante poder tirar más línea de partido para que la gente realmente sienta que lo que se dice bajo los principios socialcristianos es lo que nos representa en la Asamblea Legislativa. En nuestro caso, yo debo decir que tanto quien esté en la jefatura de fracción como un segundo puesto, indistintamente de la persona que se elija dentro de la fracción, son parte del directorio político. Nosotros sesionamos cada 15 días y pues en este caso siempre cuando hay algún tema en particular de interés que trasciende ya al quehacer más normal, por así decirlo, de la Asamblea Legislativa, tenemos un intercambio de ideas, ¿verdad?, tanto de los miembros del directorio con los representantes de la fracción. Y bueno, y nuestro secretario general tiene ambos sombreros, ¿verdad?, es miembro de la fracción como diputado y la secretaría. ¿Por qué se los menciono ahí? Porque sí, hay muchas veces que se difiere de cosas y hay que respetar también la independencia de criterios. Pero yo creo que si bien mucho se le ha atacado a la fracción, ¿verdad?, eso que usted mencionaba, Isabel, yo creo que también la fracción se ha detenido y le ha puesto sus pautas al gobierno en los momentos en que se considera no. Usted hay que investigar tal cosa, ustedes han actuado irresponsablemente con otras cosas y se ha
parado en seco cuando tiene que hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de las dos administraciones del PAC, que hicieron oposición por oposición, irresponsable, donde frenaron el plan fiscal propuesto por doña Laura, que era mucho más pensado, donde fue analizado con verdaderos economistas, y simplemente dijeron no, y ahora lo que hacen son el ridículo de negociaciones que están haciendo, es el fallo tras fallo de saber de que no, ni siquiera ellos mismos saben que están entregando. Y ahí sí, la fracción ha dicho estas cosas no. Pero ¿qué pasa? Aquí hay que poner en medio de este momento de crisis, y eso lo hemos hablado mucho nosotros, aquí primero es el país y primero es Costa Rica. Y por eso voy a insistir, imagínense que nosotros como directorio político, y en mi caso me acuerdo, firmé la nota enviada al presidente y decirle, nosotros ponemos a su disposición la experiencia de exministros de Economía, de exministros de Hacienda, porque la gente decía, pero ¿cómo no hacen esto? ¿Pero por qué no negocian tal cosa? Porque y entonces se le hizo un listado de cosas para que lo tomara en cuenta, y sabemos que no somos los únicos, lo hicieron grupos de empresarios, lo hicieron demás, y ahí está, nada más nos dieron, recibimos el oficio, nada más. Y esto porque yo creo que parte de ese nuevo papel de los partidos políticos es decir, hasta aquí la política y a partir de aquí la prioridad es el país. Doña Katia y don Randall, quienes seguimos el pulso a la Asamblea Legislativa, sabemos muy bien cómo se negocia y que la Asamblea Legislativa es un constante negocio. Entendemos muchas de las negociaciones que se han dado. Pero si tanto le importa el país y el pueblo y el dolor que está viviendo mucho costarricense a los diferentes partidos, ¿por qué no se han parado en seco, como dicen nuestras abuelas, y han solicitado proyectos reales de reactivación económica y han presentado y han exigido que muchas de esas cosas se den y que se hayan negociado como se han negociado otras cosas? ¿Por qué no se ha hecho o no se ha cuestionado o no se ha buscado? Porque hasta el día de hoy todos nos preguntamos, señores, necesitamos proyectos de reactivación económica, pero esos no se buscan. Pararse en la escoba para que algo no pasa, para decir que no, pero ok, ¿qué gana el país? Aquí el tema es que estamos ganando los costarricenses en la situación en la que estamos. Entonces, por ejemplo, ¿hasta dónde les podrían pasar la factura al electorado también a la hora de entender de que dentro de la legislación se requiere hombres y mujeres que más que negociar aquellos proyectos de quienes están detrás de ellos y de aquellos compromisos adquiridos dentro de campaña, les permitan pensar en Costa Rica antes que en sí mismos? Yo por lo menos... Adelante, don Randall. Yo por lo menos podría decir que tal vez de las fracciones que más ha presentado proyectos de reactivación económica está la unidad con Pedro Muñoz, con Marinés Solís, con Pablo Heriberto Abarca, el mismo Irwin Macís. O sea, realmente el Partido Unidad se ha enfocado en eso, pero esas negociaciones que usted llama, que se hacen a lo interno de la Asamblea Legislativa, también creo que es fácilmente palpable cuando se da que el partido de Avendaño, junto con el PAC y parte de Carlos Ricardo Benavides como jefe de fracción y presidente de la Asamblea Legislativa, o sea, realmente a nosotros nos preocupó, estuvimos en muchas conversaciones con Liberación Nacional, sin embargo, en un principio se le dio mucha agua, se le pasó la parte fiscal cuando nosotros exigíamos que ese plan fiscal fuera de la mano con la reactivación económica y con el empleo, la ley de empleo, que a la fecha todavía y hasta ahora es que Liberación se está poniendo de pie para decir no, ya no más, pero que le dieron agua, le dieron agua. Doña Katia, ¿cómo podemos? Porque estamos en año electoral y honestamente aquí mi intención no es decir es que qué malos, esto que estoy diciendo es lo que se escucha y ustedes pueden ver los mensajes de los televidentes. Claro. Entonces, ustedes como cabezas de esos partidos, la gran pregunta es, ¿están visualizando
el descontento, el hambre de la gente y la necesidad que se tiene de algo que venga a cambiar la historia de Costa Rica. ¿Están ustedes como presidentes de los partidos conscientes de que el 2022 va a ser un año diferente, de que Costa Rica ocupa a alguien que diga, vamos a hacer que se hagan las cosas y no para beneficiar a un sector de la población, sino para beneficiar al país como un todo? ¿Tienen ustedes gente capacitada y pueden ofrecerle y decirle sin compromisos previos electorales a los votantes que ustedes sabrían cómo manejar las cosas? Vea qué interesante el vacío de liderazgo desde parte del Poder Ejecutivo que existe en el país y esa sensación que tiene la ciudadanía costarricense que automáticamente vuelven a ver a la Asamblea Legislativa, que pues por supuesto que tiene peso a la hora de las propuestas de leyes y la aprobación, ¿verdad?, de los proyectos que existen. Pero cuando uno se da cuenta que existe un abismo negro de parte de la presidencia, de parte del Ministerio de Economía, de parte del Ministerio de Hacienda, y donde tienen esa nebulosa, donde todo lo patea hacia la Asamblea, como diciendo, esto no es culpa mía, esto es culpa de las y los diputados. Entonces ahí vieras qué preocupante en el caso de nosotros, cuántas veces hemos analizado y lo hablamos también con las y los compañeros de la necesidad de poder aterrizar, y en este caso sí, y hoy que se empezó ya a presentar las mociones de la Ley de Empleo Público y hacer el análisis y decir, bueno, no se trata de poner en un nivel de lucha de clases, de sector público contra sector privado, no se trata tampoco de llegar a polarizar como lamentablemente este gobierno PAC ha acostumbrado y acostumbra a hacer sus campañas. ¿Y por qué ahora empiezan a meter los temas light que llama uno y que quieren meter nuevamente esa nebulosa ahora con temas más sociales? Pero ¿para qué? Para tapar el hueco tan espantoso que nos dejaron cuando termina la administración de Luis Guillermo, gobierno PAC. Estábamos hundidos como estábamos en el tema de las finanzas y nos hacen una campaña de quienes están a favor o en contra del matrimonio ahí. Y yo digo, qué pena porque en este país, con las necesidades que se tienen de reactivación, con las necesidades que se tienen de solventar ese vacío que estamos teniendo en el campo fiscal a nivel nacional, nos quedamos en eso que han sabido vender de una forma espectacular. Si hay algo que yo tengo que reconocer que son buenos es en el manejo de redes sociales, y nosotros no somos muy hábiles en eso. No lo somos, o sea, eso hay que reconocerlo y es parte de lo que tenemos que volver a hacer, esa apertura de comunicación y por eso le digo, con lo que empezamos, la necesidad de escucha. ¿Qué están haciendo? Porque tengo, 30 segundos para cada uno. ¿Qué están haciendo? Qué lamentable. Aquí me quedé con casi más de la mitad de las preguntas que traía. ¿Qué están haciendo para evitar el transfugismo político de sus partidos? Bueno, evidentemente lo que aprendimos en el Partido de Unidad es darle participación a las bases, pero una participación legítima. Tuvimos que reconstruirlas desde cero y hemos venido creciendo, y así lo demuestran, desde el 2006 hasta la fecha, no solamente en diputados, sino en alcaldías, en regidores, síndicos, concejales, intendentes. Realmente nosotros hemos venido otra vez reestructurando el partido para tenerlo en presencia a nivel nacional. Yo sí creo que la forma de escuchar sigue siendo visitar un poco las comunidades, a pesar de que hay acceso a la internet, a las redes sociales. La presencia del dirigente del partido es importantísima. Hay un alto porcentaje de personas que ni las usan ni tienen acceso a ellas. 30 segundos, doña Katia. Bueno. Transfugismo político. Ustedes que se les va la gente porque dicen que no tienen espacio, no les dan pelota.
Bueno, yo creo que el proceso al que apenas estamos comenzando en este año de todo el cambio administrativo a lo interno de nuestra dirigencia, lo que se abre es precisamente para que todas las y los costarricenses se involucren activamente en participar, en votar, porque ustedes son los que definen y nosotros lo que hacemos es abrir nuestros procesos con nuestras candidaturas a nivel cantonal y a nivel distrital. Desde ahí arrancamos. Muy bien. Entonces, esperamos que ustedes nos acompañen en este nuevo proceso rumbo al 2022. Doña Katia y don Randall, muchísimas gracias. Realmente este es como el primer programa que vamos a empezar a tratar y ahí más adelante van a regresar con nosotros. Mil gracias a ustedes de todo corazón. Así es que esperarles, si Dios lo permite, el próximo martes a partir de las 8 de la noche aquí en Sin Rodeos. Que pasen buenas noches. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro